Hola, buenas noches. Buenas Hola, ¿qué tal? noches, ¿qué Hola, buenas tal? noches. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan, chicos? Hola, ¿Cómo les profe. va? ¿Ustedes me escuchan bien, chicos, con este micrófono? Hola, buenas Sí, noches. ¿Sí? Sí, 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 Bien. sí, se perfecto, escucha profe. bien. Bueno, bárbaro. Entonces, vos sabés que puede ser, ustedes que son más tecnológicamente preparados que yo, que un micrófono no me ande en Meet y sí me ande en Zoom. ni idea. Sí, puede ser, profesor. Puede ser por ¿Puede la ser? configuración, puede ser por la configuración de los software. Si están configurados distinto, cualquier cosa que sea plug and play puede ser que no lo detecte. Eso nos pasaba mucho cuando yo estudiaba música, con las distintas consolas que teníamos. Teníamos consolas alemanas y después teníamos consolas yankees y hay Ajá, veces que no podíamos conectar, bien, estamos hablando de 2002, 2003, pero en alguna podíamos conectar pendrivers, el mismo pendriver no lo podíamos conectar en otra y bueno, y así. mira vos. Y lo mismo con los micrófonos, por ejemplo, los micrófonos Shure con los Behringer no funcionaban ni a palo. No, no coincidían donde estaba el conector, así que imagínese. Entonces sí, puede ser que por algún error de software, alguna mala configuración, no le esté funcionando ¿Y el tiene auricular. solución, Gastoncito, eso? O- Mm, no, ni idea, porque Ajá, tendríamos que ver por qué no está funcionando en uno y en el claro. otro, por qué no lo está detectando. No es hardware porque está funcionando. O Sí, sea, sí, el micrófono funciona porque ahora lo estás usando, digamos. claro. Pero Sí, así sí, que tiene que ser a sí. nivel software, digamos. O sea, Perfecto. solución, sin verlo, no les sabría decir. ¿Y vos qué estudiabas de música? ¿Profesorado de música No, o estudié tecnicatura sonido? en composición musical. Mira vos. Sí, Ajá. con medio electroacústico. O sea, todo lo que incluía computadoras y todo lo que sea generación de sonidos y bueno, y más allá después de eso, la parte compositiva. ¿Y dónde estudiabas eso tan raro? En la UNL, Ah, en el Instituto de Música, que es y una vos- parte de la Facultad de Humanidades. claro. ¿Y ahora Sí. vos tenés un grupo, tocás No, 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 ahora no? estoy, no, no estoy tocando por el momento. ¿Y No, qué no. tocás? ¿Qué, tocás un instrumento en particular o es todo? De hecho, sí, me hicieron estudiar, porque la parte de composición te requiere Ajá. cinco instrumentos mínimos. Y Ah, bueno, yo ya sabía guitarra, pero bueno, tuve que aprender piano, tuve que aprender un viento, que elegí mal saxo, ajá. porque es dificilísimo. Mirá Eh, vos. Después tuve que estudié viola, que es un poquito más fácil para los que tenemos mano muy grande, Ajá. porque violín, el agarre, tenés que tener dedos chiquititos o haber estudiado desde muy chico violín. Entonces estudié viola y estudié, ¿cómo se llama? Bueno, para saxo, guitarra, piano, viola y me falta uno, pero bueno. Bueno, Ah, percusionista. mirá que fantástico. Pero, pero sí, el nivel que me pedían, no. De los cinco instrumentos terminé dos. Los otros Bien. me quedaron en la última porque ya me pedían un nivel Ajá. bastante alto y no, en saxofón no tengo pulmones literalmente porque fumo desde chico, así que me pedían cosas horrorosas de tocar y bueno, y los demás no les di tanta importancia como en otras materias. Yo estaba más metido en la parte de la computación y todas esas Bien. cosas. Bueno, Gastón, bárbaro. Esto lo seguimos Profe, charlando a fin de año con unos choris de por medio. profe, Eh, ahí por las Es por dudas, los choris, Dale, pero a dale. mí me Diman, interesa. Muy buena, muy Diman dice interesante. que está sin cámara y sin audio porque está sin el celular. bueno, lo vamos a extrañar a Diman entonces con sus acotaciones, intervenciones, que siempre son interesantes. Bueno, Ramiro, entonces Alejandro, Diman, Paula, Gastón, Ricardo, Marcos, Sebastián, Simón, Ágata, Zoe, Martín, Mateo, Santiago, Ignacio, Matías, Emma Correa, nadie más, ¿no es cierto? Bueno, ahí estuvieron ustedes hablando con Laura, un poco les zapatearon algunos por la cuestión de los parciales. Bueno, pasa como siempre, a algunos le va bien, a otros le va mal, no sé, a los chicos que le va mal, bueno, primero tienen la posibilidad de recuperar el parcial. Y lo que le vamos a hacer, esto acá también lo hablado con Laura, ella les va a mandar en formato tarea, que creo que ya se los mandó, cosa que ustedes rehagan el parcial. ¿Eh?
y nos vuelvan a mandar el parcial rehecho. Pero eso, bueno, no tiene ninguna validez, digamos, en cuestiones de calificación, sino que simplemente es exigirlo a ustedes y que ustedes también se autoexijan a revisar los ejercicios, por qué anduvieron mal, qué estuvo pidiendo. Sobre todo hubo muchas, en la mayoría de los parciales, en ese ejercicio número 1, vieron que decía averiguar A, B y C. Bueno, que seguramente lo estuvieron viendo, lo estuvieron analizando, y no digo que se habrán querido morir, pero habrán dicho más de uno, oh, mirá cómo es, mirá lo que era. ¿Sí? ¿Cómo era? Sí, sí, Alejandro, yo creo que lo sabés hacer. Vos tenías un número A, ¿no es cierto? A es un número. A, B y C, Sí, sí. método directo. No, 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 no. Si vos tenés un número A que multiplica una matriz, si vos tenés un número A que multiplica una matriz, vamos a hacer una matriz de 3 por 3, y no me quiero extender demasiado. Un sistema de ecuaciones. Claro, ¿cómo se multiplica un número por una matriz? Y se multiplica el número por cada A uno cada de los elemento, claro. Entonces te queda 3A, 2A, bueno, y así con B, ¿no es cierto? Y así con C, y eso tenía que estar igualada a la matriz 2i, En ese caso, bueno, la matriz 2i es 2 veces la matriz de identidad, o sea que si la matriz de identidad es 1, 0, 0, que sea, la matriz i va a ser 2. Entonces, bueno, el primer elemento, tenías que sumar el primero de esta matriz, más el primero de esta matriz, más el primero de esta matriz, y eso tenía que estar como resultado 2. Y así va formando un sistema de ecuaciones en los cuales tenés que ir calculando, estaba bueno el ejercicio porque era una combinación entre matrices y sistema de ecuaciones. ¿Estamos? Claro, está. Y lo que quería decir con respecto también a ese ejercicio, con respecto a todo. Después para resolverlo, no. Después para resolverlo, Paula, te pegaste una enredada terrible. Y si vos sabés resolver sistemas de ecuaciones, de 4 ecuaciones, ¿para qué estuvimos estudiando el escalonamiento? ¿Y si yo las escaloné? Bueno, entonces Anoche las escaloné todas juntas, porque yo las escaloné separadas. Claro. Pero anoche las escaloné las dos juntas y me daba indeterminado. Las 4 juntas, sí. Bueno, los dos sistemas juntos. No, porque no eran 2 sistemas juntos, Paula, era un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas. Porque bueno, pero anoche me dio indeterminado. No te daba indeterminado, porque te daba que el último renglón te daba todos ceros, te daba que el rango era 3, y como la cantidad de incógnitas era 3, entonces era un sistema compatible determinado. Bueno, voy a probar, a lo mejor lo invertí o algo. Porque revisalo otra vez. Lo probé con un software y me daba indeterminada con el software y todo. No. Mal el software. Entonces no, debo haber invertido los renglones, capaz. Y también en cuanto al tipo de problemas, ¿no es cierto? O sea, es obvio que uno como profesor no le va a dar a ustedes multiplicar las matrices, sumar las matrices, porque eso lo hace el software. Entonces, uno tiene que ser más o menos ingenioso como para encontrarle la vueltita, cosa de que hace una elaboración personal en cada uno de los ejercicios. O sea, algo más que el cálculo de una matriz inversa, algo más que el cálculo de un determinante. ¿Estamos? Así que... Sí, estamos. Profe, una consulta le quería hacer yo. Sí, pues, Alejandro. Bueno, nada, teniendo en cuenta que, bueno, que fueron bastante pocos los que pudieron resolver el primer ejercicio, por lo tanto, no habrán sido muchos los que llegaron a la promoción, digamos. Yo me saqué un 6, por ejemplo. ¿Ya estoy fuera de la promoción o si, bueno, esforzándome, digamos, un poco en el segundo parcial y después... Yo quiero que me entiendan en una cuestión, ¿no es cierto? Sí. O sea, las reglas uno las establece para cumplirlas, ¿viste? Entonces, yo ya te digo, o sea, lo que menos quiero es dejar gente descalificada, pero en ese sentido, bueno, si establecemos de que se promociona con 7, entonces son cuestiones que a mí me gusta cumplirlas, o sea, pues se establecieron así, ¿estamos? No caprichosamente. ¿Sí? Y el parcial de promoción, el parcial recuperatorio no tienen posibilidad de llegar. No.
Hola, profe. Una pregunta. Sí, Quería Agata. saber cuándo es la fecha del recuperatorio. Vos fíjate que en la presentación, ahí establecimos todas las fechas. El ¿Estamos? 26. 28. Me 28 falta del esa 6. fecha por eso. Sí, sí, sí. Ahí están establecidas todas las fechas y vamos también a tratar de cumplir con los plazos, cumplir con los planes, cumplir con las fechas, cumplir con los objetivos en lo posible. Pues si no, si empezamos a trabajar sobre la excepcionalidad, ya después, bueno, cualquier cosa es excepcional. Entonces, cuando las pautas están claras, es más fácil para uno y para ustedes saber cómo tenemos que desenvolvernos. ¿Sí? Bueno, arrancamos con la unidad 3. La unidad 3. Perdón, esta clase la va a subir, ¿no? Esta clase la voy a subir, la estoy grabando, sí. Vale. Vos sabés que hay una clase que la borré, quise mejorarla y la borré. Se las debo para los chicos que quieran hacer, los que tengan que hacer la tarea de recuperación, entre comillas. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar a trabajar con la unidad 3, que es bastante larga, bastante grosa, bastante intensa, que es la unidad de geometría analítica. Y después las unidades finales de la materia, que se llaman espacios vectoriales y transformaciones lineales. Ahí van a ver que es una conjugación entre la primera parte de matrices y determinantes y lo que vamos a ver ahora de geometría analítica de vectores, rectas, planos, etc. ¿Estamos? O sea, lo que vamos a ver ahora no tiene nada que ver con lo que estuvimos trabajando antes de matrices y determinantes. Hacemos un corte y después van a ver cómo ensamblamos los temas. Si hablamos de geometría, todo el mundo sabe lo que es la geometría o algo se imagina, o sea, no podemos dar una definición concreta de lo que es la geometría, ¿no es cierto? Pero podemos decir que es una rama de la matemática, ¿estamos? Que estudia. Y estudia las formas, estudia las superficies, estudia los cuerpos, estudia las figuras. ¿Está? ¿Qué es la geometría analítica? La geometría analítica es, a ver, por ejemplo, por más que tengamos el apunte, vamos a salirnos un poco del libreto. Total, el apunte lo tenemos. Si, o sea, sabemos qué figura es la que tenemos ahí, ¿no es cierto? Ahí tenemos un círculo, una circunferencia en realidad. Sabemos que si a esa circunferencia la ponemos en un sistema de ejes cartesianos, porque todo lo que es geometría analítica va a estar referido a un sistema de ejes cartesianos. ¿Qué me podrían decir ustedes de esta figura? ¿Cómo describirían ustedes esta figura? Esperen un cachito, ¿no? ¿La sabrían describir esta figura? ¿Sí? Con sus palabras, ¿cómo la definirían literalmente? ¿Un círculo podría de radio ser 2? Sí, pero ¿qué es? Es una circunferencia, ¿no es cierto? Ahí, fíjese Circunferencia. en el chat, profesor. Diman puso algo. Bueno, pero decime vos, Gastón, ¿qué ves? Esa figura se describe La como un conjunto circunferencia de que tiene puntos. centro en las ordenadas 3, 2, 3 de abscisas, 2 de ordenada, de radio 2. Bueno, listo, punto, ya está. ¿Estamos? O sea, nosotros vemos esa figura y la podemos describir. Es una circunferencia que tiene centro en el punto 3, 2 y tiene radio 2. ¿Estamos? ¿Qué es la geometría analítica? Vamos a ver que a esa figura se puede describir a través de una ecuación en x y en y, que en este caso es x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4. Vamos a ver por qué. Todos los puntos que están sobre la circunferencia tienen que respetar esta ecuación. ¿Estamos? Lo primero, lo que me dijeron ustedes, es la geometría convencional. La geometría convencional. El hecho de estar representando todas esas curvas, esos espacios geométricos como vectores, rectas, etc., mediante ecuaciones de primer y segundo grado, eso conforma la geometría analítica. Geometría analítica. ¿Qué es la geometría analítica? Es una conjugación entre la geometría tradicional
y el análisis matemático y el álgebra, mediante el cual los espacios geométricos se pueden describir con ecuaciones. Eso es la geometría analítica. ¿Está? Bueno, la geometría analítica tuvo su desarrollo en el siglo XVIII, XVII, con Descartes fundamentalmente, que introdujo el problema, el tema del plano cartesiano. El plano cartesiano es algo que empezamos a trabajar recién en el siglo XVII, XVII en realidad. ¿Estamos? ¿Qué es un plano cartesiano? Bueno, son dos ejes perpendiculares. Tenemos el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Y en ese plano cartesiano, esto ustedes lo recontra conocen, podemos ubicar un punto a partir de su abscisa, y su ordenada. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un punto en el plano, este punto, y acá vamos a empezar a ver un poco la simbología que vamos a utilizar. Siempre un punto lo escribimos en letra mayúscula, y después ponemos el par ordenado que representa la abscisa y la ordenada. ¿Estamos? Este sistema de ejes cartesiano divide al plano ¿en qué? ¿Cuadrantes? Cuadrantes. Claro, perfecto. En cuatro semiplanos que se llaman cuadrantes. ¿Cómo enumeramos los cuadrantes? El sentido antihorario, ahí el 1. Este es el 1. ¿Cuál es el 2? A la izquierda. A la izquierda. Perfecto. O sea, en sentido, ¿cómo? ¿Cómo decimos este sentido? Antihorario. 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 Muy bien. ¿Estamos? Bien. Bueno. Perfecto. Supongamos que yo tengo en el plano cartesiano un punto que va a ser un punto genérico, que lo vamos a llamar I0, X0, un punto genérico. Lo vamos a llamar P. Y otro punto genérico de coordenadas X1 y 1, lo vamos a llamar Q. Y quiero calcular la distancia que hay de P a Q. Queremos calcular esta distancia. Bueno, a ver, los escucho un poquito. ¿Ven cómo calculamos esta distancia? Que lo vamos a representar así. PQ, y arriba le ponemos una rayita, que eso significa el segmento PQ. ¿Cómo calculamos el valor del segmento PQ? Podríamos dibujar un triángulo, profe. Delta I sobre delta X. Sobre I1 sobre I0. Claro, o sea, perfecto. O sea, podemos dibujar un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Rectángulo. Rectángulo. Si hablamos de triángulo rectángulo, nos conduce directamente ¿a quién? Pitágoras. A Pitágoras. ¿Estamos? Entonces, en este triángulo rectángulo, ¿cuánto mide este cateto horizontal? X1 menos X0. Delta X. Sí, delta X es muy de análisis matemático, delta X. Vamos a poner X1 menos X0, ¿sí? No está mal delta X, pero en este caso sería X1 menos X0. ¿Y el cateto vertical cuánto vale? I1 menos I0. I1 menos I0. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos? D al cuadrado es la raíz cuadrada de X. La raíz cuadrada, entonces, de X1 menos X0 exacto. al cuadrado más I1 menos I0 al cuadrado. menos I0 al cuadrado. Estamos introduciéndonos en la geometría analítica. Ya tenemos la primera fórmula que vamos a utilizar. La fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Y la vamos a utilizar mucho? Sí. Distancia entre dos puntos. Fíjense, chicos, que siempre es el segundo menos el primero. Y ténganlo en cuenta también eso. Es el segundo, Q menos el primero. El segundo menos el primero. ¿Está claro? Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar con un elemento geométrico y matemático
que es el tema de vectores. Vectores. Bueno, a ver, si yo debo 200 pesos, ¿tengo que dar más información con respecto a mi deuda? ¿O ya con eso es suficiente? Depende. Sí, por ahí la pregunta no es tan certera. No, sería no. No, la respuesta es no. ¿Cuánto debes? 200 pesos. ¿Estamos? Ahora, si yo digo que voy con el auto a 40 kilómetros por hora, eso le da información. Y tiene que decir la dirección. Claro, o sea, yo puedo ir por la ruta 34, puedo ir en contramano, puedo... ¿Estamos? Sí. Entonces digo, bueno, voy con el auto a 40 kilómetros por hora. Y digo, por la avenida Santa Fe. ¿Ya se ubican ustedes o falta algo? Claro. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido? Claro. La avenida Santa Fe va y viene. Claro. Yendo para la plaza, podemos poner. Claro. Yendo para la plaza. Entonces cambia la situación en un caso y en el otro. Entonces, hay magnitudes, que esto acá seguramente lo vieron en física, hay números, hay magnitudes, que tienen que ir acompañados por una denominación, pero con nombrar la denominación ya es suficiente, y en este caso son magnitudes escalares, llamamos a esta, magnitudes escalares. Que puede ser la altura, escalar, la altura, la denominación de una moneda, el peso, pero hay magnitudes en las cuales no es suficiente decir a cuánto voy, sino por dónde y en qué dirección. O sea que son lo que llamamos las magnitudes vectoriales. Magnitudes vectoriales. Entonces, ¿qué necesita una magnitud vectorial? Y una magnitud vectorial necesita un módulo, que en ese caso sería 40 kilómetros por hora. ¿Qué más? Y necesita una dirección. ¿Cuál sería en ese caso? La avenida Santa Fe. Ahora, también necesita un sentido para estar perfectamente definida. Si no, si me falta algo, no podemos afirmar por dónde vamos. ¿Está claro? Entonces, bueno, a partir de este concepto de magnitudes vectoriales, introducimos el concepto de vector. Vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento. Un vector es un segmento. Esperen que borre esta flechita, si no van a... Es un segmento orientado. ¿Estamos? ¿Cuáles son los elementos de un vector, chicos? El módulo. Módulo, sentido y dirección. Sí, la dirección primero, si no me equivoco, y después el sentido. ¿Estamos? ¿Qué es el módulo de un vector? Y en este caso estaría representado por la distancia que hay desde quién? Desde el punto extremo, desde el punto origen, vamos a llamarlo punto origen, al extremo. ¿Cuál es el punto de aplicación, el origen o el extremo? El extremo. Ah. ¿Estamos? Punto de origen y punto extremo. ¿Estamos? La distancia que hay desde este punto hasta este punto, eso me da el módulo. Por eso previamente tuvimos que saber cómo calculamos la distancia entre dos puntos, porque después eso me va a servir para calcular el módulo de un vector. ¿Sí? ¿Quién me da la dirección? La dirección me la da la recta. Claro, la recta que lo contiene. La recta que lo contiene. ¿Y quién me indica el sentido? La flecha. La flecha. La flecha. ¿Estamos? La recta que lo contiene y el sentido me lo da la flecha. El extremo superior. ¿Estamos? Esos son los tres elementos de un vector. Cuando un vector no definimos el punto de aplicación, cuando de un vector no definimos el punto de aplicación, decimos que son vectores, ¿cómo le pondrían a estos vectores? Libres. Son vectores libres. ¿Estamos?
Tener en cuenta lo siguiente, chicos. Para los vectores utilizamos por lo general la letra B, y para estar indicando de que se trata de un vector le ponemos una flechita arriba. O la letra U. ¿Estamos? La letra V, ponele W. Es muy raro encontrar un vector con la letra M, pero no quiere decir que esté mal. Pero uno siempre trata de agotar primero estas letras. U, V, W, la T por ahí. Bueno, pero uno utiliza para vectores, por lo general, las últimas letras del alfabeto. Y sin duda que si tiene que introducir un vector le pone B, y si tiene que introducir otro vector le pone U. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Cuándo dos vectores son iguales para ustedes? Y Acá cuando tengo un tienen vector. los No tiene mismos mismo tres signo. elementos. Exacto. Bueno, o sea que este es el vector U. ¿Cómo debería ser un vector B para que sea igual al vector U? ¿Paralelo? Tiene que, Módulo de dirección tiene que Sí, tener el sentido. mismo pero no es suficiente módulo que sea de paralelo. dirección y Mismo sentido. módulo, dirección y sentido. Bueno, mismo módulo, dirección y sentido. ¿Podemos decir que esos dos vectores son iguales? Sí. Porque, bueno, se supone que tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, y usted dice, no, porque la dirección te la da la recta, pero las rectas paralelas tienen la misma dirección. ¿Estamos? Y tienen el mismo sentido. ¿Sí? ¿Cuándo dirían ustedes que tenemos vectores opuestos? Tienen sentido opuesto. Sentido contrario. Claro. Tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, pero tienen sentido contrario. ¿Estamos? Ahí tenemos dos vectores que son opuestos. ¿Está? Bien. Vamos a empezar un poquito con las operaciones básicas con vectores en forma gráfica. Ustedes lo vieron en física esto, ¿no es cierto? No alcanzamos a verlo. No Para alcanzaron. arriba. Lo Subió a una usamos. clase de 10 minutos. Bueno. Lo usamos, pero Operaciones básicas con vectores en forma gráfica. Vamos a empezar un poco por el producto de un escalar, y empecemos a utilizar este nombre. ¿Qué es un escalar? Un número. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar a diferenciar lo que es escalar con lo que es vectorial. Y esto acá también nos va a servir para después para análisis matemático 2, porque vamos a utilizar permanentemente el término funciones escalares, funciones vectoriales. Entonces, no digamos más producto de un número. Vamos a decir producto de un escalar por un vector. Producto de un escalar por un vector. A ver. Supongamos que ustedes tienen el siguiente vector, que es el vector U. Y yo les digo, bueno, ¿cuál sería para ustedes el vector 3U? ¿Cómo sería el vector 3U? uno que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero el módulo 3 veces el de U. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, esto es U, esto es 2U, esto es 3U. ¿Estamos? Tendría que borrar un poquito las flechitas que se me quieren colar ahí cada vez que dibujo un vector. ¿Está? Ahí tenemos el vector 3U. Entonces, ¿qué le hace un escalar cuando lo multiplicamos por un vector? Modifica el módulo. Modifica el módulo. ¿Está? Y si este es el vector U o B, ¿cómo me quedaría el vector U, que es menos un medio B? La mitad de U con el otro, con sentido opuesto. Claro. Estamos. El módulo va a ser la mitad y el sentido va a ser opuesto. Así que ahí tendríamos el vector menos un medio B. ¿Estamos, chicos? ¿Cómo hacemos para la suma y la resta en forma gráfica? Perdón, el producto de un escalar. Ya estaba pensando en el próximo tema. ¿Cómo hacemos la suma y la resta de vectores?
en forma gráfica. A ver, tengo el vector U. No me gusta ese rosado, es muy... pero bueno. Y tengo el vector B. A ver, ¿se acuerdan cómo hacíamos la suma de U más B en forma gráfica? ¿O cómo la harían ustedes? Y hay dos métodos. ¿Cuáles son los dos métodos? Uno el del paralelogramo. Ajá. Y el otro el del polígono. Bueno, perfecto. ¿En qué consisten los dos métodos? Y el del paralelogramo hay que poner los vectores con la misma dirección y sentido y el mismo módulo, pero que coincidan sus orígenes. Entonces, ¿cómo se suman los vectores? Colocamos un vector y en el extremo de un vector colocamos el origen del segundo, y ahí trazamos el segundo vector. ¿Y cuál es la suma de los dos vectores? Es un nuevo vector que tiene origen en el primero y extremo en el segundo. ¿Estamos? Bueno, lo que vos me decías, Paula, con respecto... Bueno, eso está. ¿Está claro esto cómo hacemos para sumar vectores? Y en el caso de que tengamos que sumar más vectores, bueno, la forma de sumar más vectores es siempre la misma. Si yo tengo que sumar estos tres vectores, y acá hay que tener en cuenta que la suma de vectores es conmutativa, o sea, yo puedo alterar el orden en que puedo sumar los vectores. Pero en este caso, si queremos hacer U más B más W, entonces deberíamos colocar el vector U. En el extremo del vector U colocamos el vector B. Ustedes discúlpenme, chicos, si estoy medio pesado con esto, pero ya les digo, no, me parece que hay algunas cosas que las recontra conocen, pero no sé si todos. Ahí tenemos el vector B, y después, a partir del extremo del vector B, graficamos el vector W. ¿Estamos? ¿Cuál sería la resultante? Un nuevo vector que tiene origen en el primero y extremo en el último. ¿Estamos? Eso con respecto a la suma. Y Perdón, si queremos... profe, una pregunta. Perdón, sí. No, no pasa nada. Lo que nosotros hacíamos en física era descomponerlos en el eje X y en el eje Y. Eso no tiene nada que ver con la suma. ¿Sí? Ah, Sí, ya lo vamos a ver. ok, ok. Gracias. ¿Cómo hacemos para restar vectores? Y le pone lo mismo, pero poniendo el segundo con el sentido contrario. Claro. ¿Estamos? O multiplicándolo por -1 sería. Claro. Si yo tengo U y este es el vector B, muy bien. Si este es el vector U y este es el vector B, y queremos hacer U menos B, entonces, ¿cómo lo vamos a pensar? Y como yo sé sumar y sé lo que es el opuesto de un vector, entonces interpreto que la suma es una resta donde lo que sumo es el opuesto de B. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, tengo el vector U, el vector menos B apunta para el otro lado, lo tenemos para allá. ¿Estamos? Ahí tenemos el vector menos B. Entonces el vector U menos B es un nuevo vector que tiene origen en U, extremo en B. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos el vector U menos B. ¿Estamos? Ustedes citaron la regla del paralelogramo. A mí personalmente me gusta más la otra, la que hizo recién. Bueno, de todos modos no vamos a trabajar mucho gráficamente, eso lo dejamos más para física. De todos modos, bueno, son cosas que hay que saberlas. Si tenemos el vector U y a esto le sumo otro vector, el vector B.
Bueno. Hoy no puedo sacar la tecla. Ahí está, no. Ahí está. Y ahí tenemos el vector B. Entonces sabemos que la suma de U más B. Pero el del paralelogramo no nacen los dos. Sí. Los dos vectores en el mismo origen. Sí. Ah. O sea, este es el vector U y este es el vector B. ¿Estamos? Este es el vector U más B. U más B. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué figura tenemos acá? Y yo puedo pensar que tenemos un paralelogramo, ¿no? Estamos donde los lados son los dos vectores en forma paralela, donde la suma es la diagonal mayor de ese paralelogramo, ¿no es cierto? La suma es la diagonal menor de este paralelogramo. ¿Y qué es la diagonal menor de ese paralelogramo? ¿Qué es esta diagonal? La resta. ¿Y cómo lo vemos eso? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo hacíamos la resta? A U le sumábamos menos claro. B. Íbamos para allá. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay que fijarse un poquito más. La resta va desde U a menos B. ¿Estamos? Y ustedes fíjense que este vector es paralelo a este, nada más que yo lo dibujé con sentido contrario, lo dibujé mal, al que está ahí medio en marrón. ¿Estamos? Entonces, lo traslado en forma paralela, y ahí nos damos cuenta de que la diagonal menor de ese paralelogramo representa la recta entre los vectores. ¿Está claro? Entonces, en la regla de paralelogramo, la diagonal que une el origen del primero con el extremo del segundo, esa es la suma de vectores. La otra diagonal es la resta, y hay que ver un poquito cómo me queda el sentido de ese vector. ¿Estamos? Bien. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con esos vectores libres? ¿Qué vamos a hacer con esos vectores libres? Tengo un vector que... Tengo acá un vector, tengo otro vector por acá, tengo otro vector por acá. Bueno, todos esos vectores los vamos a llevar a un sistema de ejes cartesianos. Vamos a ordenar un poco. A los vectores los vamos a llevar a un sistema de ejes cartesianos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer coincidir el origen de los vectores con el sistema, el origen de los ejes cartesianos. ¿Está? O sea que este vector U lo vamos a llevar a este sistema de ejes cartesianos y ahí vamos a tener el vector U. A ese vector B lo vamos a llevar a un sistema de ejes cartesianos, siempre el origen en el origen de coordenadas, y ahí tenemos el vector B, y acá tendríamos el vector W en caso de que le hayamos puesto W. ¿Estamos? Acá tengo U, este es U. Acá tengo B. Siempre hay que ponerle que estamos trabajando con vectores. Y acá tengo W. Este proceso de llevar un vector a un sistema de ejes cartesianos, haciendo coincidir el origen del vector con el centro de coordenadas, eso se llama colocar a los vectores, a un vector, en posición normal. Colocamos los vectores en posición normal. ¿Eso qué quiere decir? De ahora en más, los vectores van a salir del centro del sistema de ejes cartesianos. ¿Está? Entonces, ¿qué va a ser suficiente? Suficiente para que yo identifique ese vector. No sé si la pregunta está... El punto extremo. El extremo, perfecto. Si yo conozco el extremo, este punto, como yo sé que el origen está en el origen de coordenadas, si yo conozco el extremo, ya conozco el vector. ¿Está? Entonces, si por ejemplo el extremo de este vector está en el punto 4, 3,
4, 3. ¿Qué vamos a decir? Que este vector B, de ahora en más, es el vector 4, 3. ¿Qué es 4, 3? Y acá empezamos a jugar un poco con las palabras. 4, 3 vendrían a ser las coordenadas del punto que es extremo, ¿no es cierto? Las coordenadas del punto extremo. Pero nosotros las vamos a llamar las componentes del vector. Componentes del vector. ¿Qué son las componentes del vector? Las coordenadas del punto extremo. ¿Estamos? ¿Cuáles serían para ustedes, así muy en forma aproximada, las componentes del vector U? 4 menos 2. Ponele, muy bien, 4 menos 2. O sea, el vector U es el vector 4 menos 2. Y con eso ya es suficiente. Ya sabemos con eso cuál es el módulo, cuál es la dirección y cuál es el sentido. Porque va del punto del origen al extremo. ¿Estamos? ¿Y cuáles serían más o menos las coordenadas del vector, las componentes, perdón, del vector W? Menos 2, 3. Menos 2, 3. Y con eso es suficiente para identificar el vector. Por eso, una matrifila también se llamaba vector fila. ¿Estamos? ¿Sí? Un poco volviendo a matrices. ¿Está? En matemática, esto es desde el punto de vista físico, pero en matemática puede haber vectores. Puede haber vectores. En este caso tienen dos componentes. Si el vector tiene tres componentes, ¿dónde lo tenemos? ¿El eje Z? Claro, si el vector tiene tres componentes, lo tenemos en el espacio. Por ejemplo, el vector U, que es 2, 3, 4, después lo vamos a graficar. Estamos en un vector que lo vamos a tener en el espacio. Pero yo puedo tener vectores en el hiperespacio, más allá del espacio. Por ejemplo, en ese caso, tendríamos un vector de 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. Ya no tiene significado físico como el que estamos hablando ahora nosotros, ni gráfico. Se nos escapa del espacio, se nos va al hiperespacio. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, podría ser, y esto acá, ¿qué sentido tiene? Bueno, por ejemplo, en una habitación, uno identifica un punto, por ejemplo, donde está la lámpara, donde ustedes tienen colgada la lámpara. Entonces ahí tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z. Una tercera componente que está indicando la temperatura de la lámpara. ¿Estamos? Otra componente que me está indicando, qué sé yo, no se me ocurre ahora, pero puede ser, bueno, no quiero guitarrear demasiado. ¿Estamos? Pero ¿qué tenemos ahí? Un vector de 6 componentes. ¿Está? Profe, perdón. Sí. Por curiosidad nomás, ¿hay vectores con números complejos también o no? Sí, claro, sí, claro. Sí. O sea, vos tenés en cuenta de que los números reales, que los que estamos trabajando nosotros, es un subconjunto de los números complejos. Entonces, Sí. todo lo que pasa en los reales tiene que pasar en el conjunto de los números complejos, que por suerte no nos vamos a meter en ese tema. Bien. No, mejor. Por ahora. Sí, no sé si tienen análisis complejo ustedes. Pero parece que no. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Entonces, ustedes de ahora en más saben que, ¿qué es esto? De ahora en más, ¿saben qué es esto? 2, 3, 5. ¿Cómo lo describen? Es un vector. Es un vector de ¿cuántas Tiene componentes? 3. De 3 componentes. ¿Estamos? Entonces, bueno, ¿cómo graficamos en el espacio? Vamos a empezar ahora porque en el análisis matemático 2 vamos a trabajar en el espacio. ¿Estamos? Entonces en el espacio necesitamos 3 ejes. ¿Y cómo hacemos en una cosa plana imaginarnos una situación espacial? Y en perspectiva. Claro. Más que perspectiva es axonometría. Entonces, dibujamos un eje que es yacente al plano, que a ese le vamos a poner eje Y. Dibujamos el eje X, que nos imaginamos como que es un eje saliente.
este eje X es saliente de la pantalla. ¿Está? Y en vertical ahora tenemos el eje Z, que es el eje de las alturas. ¿Qué es yacente, profe? Perdón. Adyacente es que como que está apoyado, apoyado o adyacente. ¿Y cuál ¿Estamos? sería? El eje Y. Ah, El eje Y, el eje Y y el eje Z están en el plano, están en la pantalla. El eje X está saliendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo graficamos este vector en el espacio? Bueno, la componente según el eje X es 2. 2, ahí. Entonces nos Ahora imaginamos. me corrió todo, porque yo tenía el I vertical. El I ahora va a estar acá. Esto acá es Claro. 1, 2, 3. Pero Ahora nosotros entiendo las por unidades las tenemos qué. que tomar a partir de acá. 1, Claro. 2, 3. El eje X tiene que ir paralela con esta línea de puntos que yo trazo acá ahora. ¿Estamos? A partir de este punto que está en el piso, a partir de este punto que está en el piso, yo tengo que levantar 5 unidades en I, 5 unidades en I, pero la tengo que levantar aquí a partir del piso. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, Desde a el partir de ahí, 0. 1, 2, 3, 4, 5, ponele. ¿Estamos? Y después, esta línea paralela la tengo que repetir acá arriba. ¿Está? Entonces, acá tenemos el punto de coordenadas 2, 3, 5. Pero en realidad es un vector. Entonces, ¿cómo dibujamos el vector? Bueno, tiene origen en el centro de coordenadas y extremo en el punto. ¿Está? Entonces ahí tenemos dibujado el vector 2, 3, 5 en el espacio. Ahora entiendo un montón de cosas del sistema de representación gráfica. Bueno, en el espacio, chicos, en el espacio, los tres ejes cartesianos dividen al espacio en semispacios. ¿En cuántos? 8. En 8. Estamos en 8. ¿Cómo se llaman? Entonces esos 8 semiespacios se llaman octantes. Octantes. ¿Está? El octante donde la X es positiva, la Y es positiva y la Z positiva es el primer octante. Primer octante. ¿Estamos? ¿Cuándo es primer octante? Cuando la X es positiva, la Y es positiva, la Z es positiva. Ese es el primer octante. Y después los otros octantes se van generando, rotando en este sentido. Esto acá es difícil de verlo. ¿Estamos? Pero el segundo octante sería Y positivo, Z positivo, X negativo. ¿Estamos? Ese sería el segundo octante. El tercer octante sería X positivo, Y negativo, Z positivo. No sé si me van siguiendo. Si no, no importa y pasamos a Se otra van cosa. combinando. Claro. Por acá tengo el menos X. Bueno, va girando así. Y después se sigue lo que se llama el sentido de la mano derecha. El sentido de la mano derecha es, yo tengo el pulgar para arriba, doy vuelta el pulgar, ese es el eje Z, y giro para el otro lado como si estaría sacando el corcho de una botella, que a lo mejor nunca lo hicieron, así que no sabe de qué se trata. ¿No es cierto? ¿Cómo no vamos a sacar el corcho de una botella, profe? Me extraña. Era para provocarlo, era para provocarlo. No, yo tomo latita. Bueno, a ver, ¿cómo calculamos el módulo de un vector? El tetrabric no tiene corcho. Claro, ¿cómo calculamos el módulo de un vector? Con la fórmula que pusimos al principio. Vamos a ver si no podemos simplificar algo. La fórmula que vimos al principio era distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? Vamos a ver. Sí. Vamos a dibujar un vector. Recuerden que el vector siempre lo vamos a tener colocado en el origen de coordenadas. ¿Estamos? Este es un vector B.
Y ahí Y hay que- empezamos a trabajar un poquito con lo que me decían de la descomposición del vector. Hay que tomar una unidad. El vector B tiene una componente según X y una componente según Y. ¿Estamos? O sea que el vector B tiene una componente según X, que la vamos a llamar B1 de ahora en más, y una componente en Y, que la vamos a llamar B2 de ahora en más. Esas componentes del vector, y ahora los empiezo a joder un poquito, ¿son escalares o vectoriales? Vectoriales para mí. Vectoriales. No, las componentes son escalares porque son números. ¿Estamos? El vector es una terna, una dupla, una cuaterna. Eso es un vector. Un número solo es un escalar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Bien. Sí. Al módulo lo vamos a representar como si fuese con estas barras de valor absoluto. ¿Estamos? En alguna bibliografía también aparece doble barra, lo cual me parece una abundancia. ¿Estamos? Vamos a quedarnos con una barra sola, con las barras de valor absoluto. Eso es el módulo del vector. ¿Cómo calculamos el módulo del vector? Con la componente en abscisa y la componente en Sí, pero un ordenada. poquito, ya me lo dijeron ustedes. Hacemos... Por el teorema de Pitágoras. Claro. Aquí es igual el módulo de un vector. Y La va a raíz ser igual cuadrada de a la raíz B1 cuadrado de más B1 cuadrado más más... B2 al cuadrado. Y ahí ya tenemos la segunda fórmula. ¿Estamos? La primera que vimos era distancia entre dos puntos. ¿Qué estamos viendo ahora? El módulo de un vector. ¿Estamos? Primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado. Entonces, si yo digo, bueno, a ver, graficar. Graficar el siguiente vector. Siguiente vector. Y calcular su módulo. El vector es el vector U, 12, 5. Es un vector que ya no son vectores libres como al principio de la clase, sino que como dijimos que eran vectores en su posición, ¿cómo? Normal. Normal. Vectores en su posición normal. Bueno, entonces, ¿cómo graficamos ese vector? Bueno, tenemos que ir a un sistema de ejes cartesianos. Definimos una escala, en este caso está en el cuarto cuadrante, es un vector que está en el plano, porque tiene dos componentes. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. En el cuarto cuadrante. ¿No está en el primero? El primero es, ¿no? Sí. No, vos sabés que yo hablo Son los dos positivos. rápido y por ahí, menos mal que ustedes me corrigen porque si no continúo, ¿viste? No, en el primer cuadrante. Es decir, me embalo y digo cualquier cosa. Y yo que vengo con delay. Bueno, ahí tendríamos el vector U, ¿no? Ahí tenemos el vector U. Está en el primer cuadrante. ¿Cómo calculamos el módulo de ese vector? Módulo de U. La raíz cuadrada. Claro. Es la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, 12 al cuadrado, 144. más 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 12 al cuadrado, chicos, sin calculadora? 144. 144. Más 25. Más 25. 179. 169. 160. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 169? 13. No, 3. 3. Se dice así en matemática que los números 5, 12, 13 son pitagóricos. Por eso. Porque la suma de los dos primeros es igual al cuadrado del segundo. ¿Estamos? Es una terna pitagórica. Así como 3, 4, 5, que es la que usan los albañiles. Lo tenía fríamente calculado. Sí, lo tiene claro.
¿Estamos con esto, chicos? Vamos a ver cómo encontramos un vector que une dos puntos. Estamos dando vueltas sobre lo mismo, pero no me importa. Estamos, un vector que une dos puntos. Bueno, ojo que en este caso el vector no lo tenemos en su posición normal, sino que va de un punto P a un punto Q. O sea, queremos encontrar las coordenadas de este vector, las componentes de este vector. Va de P a Q. ¿Estamos? Por supuesto que tenemos que tener las coordenadas del punto P y del punto Q. Las coordenadas del punto P. O sea que esto lo vamos a llamar X0, a esto lo vamos a llamar Y0. Y Q tiene coordenadas X1 y 1. Dígame si voy demasiado rápido, si quieren que paremos un poquito. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar el vector PQ? Q menos P. Claro. El vector PQ tiene una componente horizontal, que es esta, componente del vector, y una componente vertical, que sería esta. ¿Cuál es la componente en horizontal? X1 menos X0. Segundo menos primero. ¿Cuál es la componente vertical? Y1 menos Y0. Segundo menos el primero. ¿Cuáles son las componentes del vector PQ? Va a ser X1 menos X0 y 1 menos Y0. ¿Estamos, chicos? ¿Cuál sería entonces, por ejemplo, el vector el que une el punto P? El punto P es el punto menos 2, 3. El punto Q es el punto 5, menos 4. ¿Cómo me quedaría el vector PQ? 3 menos 1. 7. Claro, segundo menos 7 primero. O sea, es 7 menos 1. menos 7, ¿no es cierto? Sí, sí. No. 7 y menos menos 1. Ah, Menos 7. Menos 4, menos 3, menos 7. ¿Estamos? claro. Ahora, ese vector que me sale de acá está en posición normal. Ujú. ¿Sí? O sea, yo tenía los puntos. A ver, ¿cómo eran los puntos? ¿Me los recuerdan ustedes para no retroceder con la pantalla? Ah, no. Era 2, 2. Menos 2, 3 y 5 menos 4. Sí. Menos 2, 3, el punto lo tengo acá. Acá tenía el punto P. ¿Y el punto Q cuánto era? 5 menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, menos 4. Menos 4. Acá tenía el punto Q. Nosotros hablamos del vector PQ. El vector PQ es el que va dirigido desde P hasta Q. ¿Estamos? Bueno, pero ¿qué nos dio como resultado? El vector 7 menos 7. Bueno, si nosotros graficamos el vector 7 menos 7, acá tengo el 7 y acá tengo el menos 7. Obviamente que voy a mentir porque el dibujo no está en escala ni nada por el estilo. Bueno, obtenemos un vector que va a tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, el vector que va desde P hasta Q, en realidad yo lo que saco como resultado de hacer el segundo menos el primero, es un vector pero que está en posición normal. ¿Estamos? Que es igual al vector que va desde P hasta Q. ¿Por qué? Y porque tiene el mismo módulo, mismo sentido y misma dirección. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto. Sí. Bueno. Es... No sé si tengo más pantallas o ya agoté todo. No, tengo más pantallas.
Bueno, así como hablamos de vectores, vamos a empezar a hablar de versores. ¿Los políticos? Sí, 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 eso me salen a mí también, profe. sí. Versores. Ah, no, esos son los verseros. Claro. ¿Qué son los versores? Son vectores, obviamente, de módulo 1. Cuando un vector tiene módulo 1, se llama que es un versor. ¿Está? Vamos a ver cuáles son los versores principales. ¿Qué dirían ustedes? Así, sin haber nunca escuchado esto, a ver, ¿qué dirían ustedes que son los versores principales? Los que están sobre los ejes cartesianos. Exactamente, los que están sobre los ejes cartesianos. Vamos, ufa, se me borra todo. Vamos. Los que están sobre los ejes cartesianos. ¿Estamos? Trabajamos en 2 dimensiones, pero todo lo que estamos viendo en 2 dimensiones lo vamos a trabajar en 3 dimensiones. Entonces, acá hay un primer versor que sería paralelo al eje X, que tiene módulo 1, que lo tendríamos ahí. ¿Está? Ahí tengo el 1. ¿Estamos? A ese versor le vamos a poner de nombre el versor I. Por eso la letra I la reservamos solamente para el versor principal que es paralelo al eje X, la I latina. ¿Cuáles son las componentes de ese versor I? 1, 0. 0. 1, 0. 1, 0. ¿Sí? Del mismo modo que tenemos el versor I en el otro eje, tenemos el versor, le vamos a poner otro nombre, otra letra, le vamos a poner el versor J. ¿Estamos? ¿Qué es el versor J? Es un vector de módulo 1 paralelo al eje I. ¿Cuáles son las coordenadas del vector J? 0, 1. 0, 1. 0, 1. Esos son los versores principales. Perdón, ¿y cómo se llama el del eje Z? Cota o altura. Tiene 2 nombres. El eje de las cotas, o el eje de... cota. Cota, sí. O el eje de las alturas. ¿Qué letra se usa? Z. Ah, no. ¿Qué Z usa? K. IJK. K. Claro. Sí. IJK. ¿Estamos? ¿Qué sería el vector 3i? 3 versores. Claro. 3 veces el versor i. Claro. 1, 2, 3. O sea, un vector que tiene origen en el extremo de coordenadas y tiene módulo 3. O sea, ¿qué tenemos acá? El vector 3i. ¿Sí? 3i. Si yo a partir del vector 3i le sumo 4j, ¿qué sería eso? De ahí sale para arriba. Sería Claro, de 4. acá sale para arriba 4j, 4 veces el vector j. 4 veces el vector j. ¿Cuál sería la suma de estos dos vectores? Y la suma de estos dos vectores es un nuevo vector que tiene origen en el origen de coordenadas, extremo acá. ¿Estamos? En punto 3, 4. Claro. O sea que acá tenemos un vector b. ¿A qué es igual el vector b? 3i, 4j. A ver, 3i Más Más 4. 4J. más 4j. 3i más 4j. ¿Estamos? Esto es una forma también de representar un vector. Lo llamamos vector dado en su forma canónica. Vector dado en forma canónica. ¿Qué sería vector dado en forma canónica? Y a este vector lo damos como suma
de los versores principales. ¿Está? Lo más común es decir, bueno, pará, ¿viste? No jodamos tanto. El vector B es el vector 3, 4. 3, 4. Pero también lo podemos expresar así. El vector B es 3i más 4j. ¿Eso qué quiere decir? 3 veces el versor i más 4 veces el versor j. ¿Se entiende lo que es la forma canónica? Sí. Es un vector expresado en, como suma de los vectores principales. Versor asociado a un vector. Bueno. ¿Qué es el versor asociado a un vector? Bueno, tenemos un vector, B. Espérenme un cachito, no se pongan nerviosos. Un vector B. Y a este vector le vamos a asociar un versor. ¿Qué significa un vector asociado a un versor? Bueno, tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero el módulo, ¿cuánto dijimos que era el módulo de un versor? El módulo es 1. ¿Estamos? O sea que, ¿qué sería un versor asociado a un vector? Bueno, un vector donde, voy a cambiar de color, el módulo va a ser 1. La misma dirección, el mismo sentido, pero el módulo es 1. ¿Está? ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Lo vamos a simbolizar como B sub 0. B sub 0. ¿Estamos? Supongamos que este vector tenga módulo 8. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular las componentes del versor? Y a cada una de las componentes del vector, que tenía componentes B1, B2, lo vamos a tener que dividir por el módulo de B. Y ahí logramos un vector que tenga la misma dirección, el mismo sentido, y lo único que le cambiamos que es el módulo. Al dividir cada una de las componentes por el módulo, estamos generando un vector de módulo 1. ¿Estamos de acuerdo con eso más o menos? Sí. ¿Por qué? Igual, o sea, B1 y B2 deberían ser, digamos, cada una de esas componentes debería ser la misma, ¿no es cierto? Al ser el módulo el mismo, ¿o no? Vamos a ver. ¿Cómo calculamos el módulo del versor? Y el módulo del versor sabemos cómo calculamos. Vendría a ser la primera componente al cuadrado. Espera que... bueno, primera componente elevado al cuadrado más segunda componente elevado al cuadrado. Sí, me estoy metiendo en una demostración media que no sé si... pero bueno. O sea, ¿qué nos queda como módulo del versor? Me queda la raíz cuadrada de... saco abajo como un denominador, módulo elevado al cuadrado. Arriba me queda B1 cuadrado más B2 cuadrado, ¿no es cierto? Pero B1 cuadrado más B2 cuadrado, eso es el cuadrado del módulo. Entonces me queda módulo al cuadrado arriba, módulo al cuadrado abajo, simplifico, me queda 1, que es el módulo del versor. ¿Está? Bueno, ¿qué nos tiene que quedar a nosotros? Que para calcular el módulo, mejor dicho, para calcular las componentes de un versor asociado a un vector, ¿qué tenemos que hacer?
dividir cada una de las componentes por el módulo. ¿Está? Ejemplo, versor asociado al vector B menos 8, 6. ¿Está? Entonces, ¿cómo encontramos un vector que tenga la misma dirección, el mismo sentido, pero módulo 1? Bueno, lo primero que tenemos que hallar es el módulo del vector B. ¿Cómo hallamos el módulo del vector B? Y con la fórmula que vimos recién, primera componente elevado al cuadrado, más segunda componente elevado al cuadrado. ¿Está? Esto me queda menos 8 al cuadrado 64, 6 al cuadrado 36, 68 más 36, 100, raíz cuadrada de 100, 10. El módulo es 10. Entonces, ¿cuáles son las componentes de este versor unitario asociado al vector menos 8, 6? Menos 8 sobre 10, 6 sobre 10. ¿Estamos, chicos? Perfecto. Va. ¿Y ahí, profe, esas fracciones se podrían simplificar o no? Sí, No. claro, sí, por Ah. supuesto. Menos 4 quintos, 3 quintos, sí. Ustedes tienen Perdón, una... ¿y como decimales se puede también o no? También, Ah. sí. 0,8 menos 6,8, sí. Después uno lo presenta como más le guste. ¿Ustedes tienen un papel, chicos, ahí están tomando nota, algo o no? No. Sí, algo, profesor. Bueno, a ver, grafiquen estos dos vectores. Grafiquen el vector U, que es el vector 5, 2. Y grafiquen el vector B, 2 menos 5. Y si no están escribiendo, bueno, vamos a hacerlo acá en la No, pantalla. tenemos un papelito acá. Bueno. Sí. Sí, está. ¿Sí? Sí. Una pregunta, en los ejes cartesianos, ¿la flecha para abajo y para la izquierda se pone o no? Sí. No, pregunto porque no sé cómo se estira. No, sí. Sí. O sea, en rigor se pone. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? 1, 2. Acá tenemos el vector U, dado a partir de sus componentes. O sea, yo insisto con estas palabras, porque el vector viene dado por componentes. El vector 2, 5, me quedó 2 menos 5. Ahí tengo el 2, acá tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 3. ¿Pueden sacar alguna conclusión, chicos, ustedes de eso, de lo que tienen ahí? ¿Eso no puesto? ¿Tienen el mismo módulo? Sí. No son opuestos, porque no tienen la misma dirección, entonces no son Tienen el opuestos. mismo módulo. Tienen el mismo módulo. Podría haberlo hecho otro. Pero más que nada... Es como que se gira 90 grados. Exactamente. ¿Qué ángulo nos forman esos dos? Un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Entonces, fíjense, ¿cómo generamos un vector perpendicular a otro? ¿Cómo generamos un vector perpendicular a otro? Cambiamos las componentes y a una le cambiamos el signo, a cualquiera de las dos. ¿Estamos? Si yo, por ejemplo, le hubiese cambiado el signo a menos 2, al menos 2,
el 5 lo tengo que mantener con el mismo signo. Entonces en este caso tengo el vector menos 2, 5, lo tengo por acá arriba. Ahora, Entonces, el problema es en qué cuadrante lo queremos tener. Claro, claro. ¿Estamos? Entonces, este vector que está en azul es perpendicular a este que tenemos. ¿Estamos? Entonces, para generar un vector perpendicular, permuto las componentes y a una le cambio el signo. En principio es a cualquiera. Después habría que ver, depende un poco, sí, como dice Paula, depende del problema a cuál le cambiamos o a cuál no. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? Y si le cambiamos las dos, ahí sí tenemos lo opuesto. Claro, claro. Si le cambias las dos, ahí tenés el opuesto, perfectamente. Vamos a terminar con suma de vectores dados por sus Eso en el componentes. apunte no estaba, ese, o sí, Lo de lo perpendicular me parece que no. no alcancé a leer todo. Sí, sí, tampoco la idea era que lo lean todo, ¿no es cierto? Pero el apunte es bastante amigable porque tiene muchas Sí, sí. gráficas, ¿no? Sí, sí. Cuando tenemos un vector U dado por sus componentes, U1, U2, y un vector B, no hagamos tantas demostraciones porque esto lo tenemos en el apunte, dado por sus componentes B1, B2. El vector U más B, ya no lo hacemos en forma gráfica, porque ahora los vectores los tenemos en posición normal. La primera componente va a ser U1 más B1. La segunda componente va a ser U2 más B2. O sea, sumo las componentes, se dicen las componentes homólogas, la que están la primera con la primera, la segunda con la segunda. En el caso de que tengamos vectores en el espacio, la primera con la primera, la segunda con la segunda. ¿Estamos? U1 y B1 serían las X, y U2 y B2 serían las Y. Claro, claro. Pero siempre las componentes del vector ponemos U1, U2, no ponemos X. ¿Estamos? Sí, Las sí. componentes del vector U son U1 y U2. ¿Qué sería el vector 3U? Y es un vector donde la primera componente va a ser 3U1, la segunda componente va a ser 3U2. 3U2. ¿Estamos? ¿Qué sería el vector 2U menos 4B? Vale, va a ser un nuevo vector. ¿Cuál va a ser la primera componente, ya hablando así en forma genérica? 2U1, Sí, 2U1 menos 4B1. 4B1, esa va a ser la primera componente. Y la componente B2, la segunda componente de este vector va a ser 2U2 2U2 Menos menos 4B. 4B2. ¿Estamos? Bueno, yo creo que por hoy está bien todo lo que estuvimos trabajando. Tampoco los quiero saturar tanto como yo digo, con tanta información. Dejaríamos para la clase que viene otras operaciones, que es el producto escalar, ángulo entre vectores, el producto vectorial. Trabajaríamos un poco en el espacio y con eso estaríamos redondeando un poco todo esto acá, lo de vectores. ¿Estamos? Ustedes van a tener una próxima clase con Laura el día miércoles, que van a trabajar un poco con la práctica de todo esto. Si quieren ir avanzando con algún, no sé si tienen tiempo, lo más probable que no, pero bueno, si quieren ir avanzando pueden hacerlo. Vale. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? No. ¿No? Quedó claro. No, de ¿Quedó mi todo parte no, claro? profe. Bueno, Quedó clarísimo. recuerden que siempre las clases se las subimos, así que cualquier duda la van a tener en la clase. Bueno, estamos. Bueno, Bueno, profe, perfecto. hasta la próxima. Buen fin de. Igualmente, Profe, buen fin de buen semana. fin de. Para todos. Chao, hasta luego. Fin de. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, hasta luego.
Adiós, adiós.